La verdad que fue una hermosa complicidad la vivida en la Cámara de Diputados en torno a Ward. Y en esta hermosa complicidad para traducir su libro al español, jugaron un papel importante el diputado Ángel Alanís, quien fuera presidente de la comisión editorial en los tiempos en que su servidor fue presidente de la Junta de Coordinación Política. De igual manera, Emilio Mendoza Kaplan, un hermano, un compañero oaxaqueño de gran valía, que estuvo aquí presente desde el inicio de esas conversaciones, hace casi un año, una cosa así. Desde luego, Diego Flores Magón, un joven extraordinario que cuento ahora como parte de mis grandes amistades, cultivadas precisamente a raíz de todas estas relaciones hermosas que he podido vivir en la Cámara de Diputados. Y desde luego un hombre imprescindible también en este trabajo, el licenciado José Luis Camacho Vargas. José Luis es subrayo imprescindible en el trabajo editorial en la Cámara, ha jugado un papel fundamental y quiero aprovechar este momento, José Luis, para felicitarte porque encuentro en ti a un hombre receptivo, un hombre comprometido con el trabajo editorial y la verdad que tu trabajo ha repercutido en beneficio del país, hay que decirlo, porque los textos que se han publicado en la Cámara de Diputados son de trascendencia nacional. Tengo algunas líneas para leer para ustedes y espero su paciencia. A río revuelto, ganancia de pescadores. Así reza un popular refrán del cual se puede extraer una interesante interpretación. Aún los tiempos más convulsos suponen una enorme oportunidad. Pero el refrán también nos advierte algo. Es mejor tener la paciencia para pescar aun cuando parezca que desde la orilla las posibilidades de que algo muerda el anzuelo parezcan menores que caer en el impulso de echarse a nadar en pos de atrapar la presa antes que todos. Una revolución se hace para producir un cambio, pero su estallido suele ser tan intenso que pocas veces se pueden controlar los efectos de ese torrente desatado que solo terminará por asentarse después de arrasar con su entorno más cercano. Así, la vida y obra de muchos adalides del cambio gira en torno a su propia implicación en ese proceso transformador que desencadenaron. Entre más cercanos está al foco revolucionario, menos son las posibilidades de sobrevivirlo. Bajo este halo de cierta fatalidad se construye la vida y obra de un personaje que, a pesar de haberse implicado en cuerpo y alma a la Revolución Mexicana, incluso antes del llamado de Madero a las armas, apenas encuentra cabida en la segunda o tercera fila del ilustre panteón de los héroes revolucionarios. Ahora mismo, si hacemos una lista con las principales características de este hombre buscando encontrar su identidad, más de uno podría confundirse fácilmente. Escritor, periodista, opositor al régimen de Porfirio Díaz, perseguido político, miembro del Partido Liberal Mexicano, anarquista, luchador social. ¿De quién se trata? Más de uno caería en la trampa de nombrar a Ricardo Flores Magón. Pues no, no se trata de él. Y será el propio Flores Magón quien nos revele su nombre en un sentido estricto, un sentido escrito aparecido en el diario Regeneración, poco después de su prematura muerte. Práxedis, dice Ricardo, fue sencillamente un hombre, pero hombre en la verdadera acepción de la palabra, no el hombre más atávico, egoísta, calculador, malvado, sino el hombre despojado de toda clase de prejuicios, el hombre de abierta inteligencia que se lanzó a la lucha sin amor a la gloria, sin amor al dinero, sin sentimentalismo. Fue a la revolución como un convencido. Yo no tengo entusiasmo, me decía, lo que tengo es convicción. Práxedis fue heredero de una rica fortuna que despreció. No tengo corazón para explotar a mis semejantes, dijo, y se puso a trabajar codo con sus propios peones, sufriendo sus fatigas, participando de sus dolores, compartiendo sus miserias. Hermano, dice Flores Magón a Práxedis, tu sacrificio no fue estéril. Al caer al suelo, las gotas de tu sangre surgieron de ella héroes mil que seguirán tu obra hasta su fin, la libertad económica, política y social del pueblo mexicano. Hasta aquí Ricardo Flores Magón.
Se trata pues de Práxedis Gilberto Guerrero Hurtado, notable mexicano, quien naciera un 28 de agosto de 1882 en la localidad de Los Altos de Ibarra, municipio de San Felipe, en el estado de Guanajuato, muy cerca de la ciudad de León. Práxedis tenía un espíritu tan fuera de lo común como su propio nombre. Se sabe que proviene del griego praxis, cuya traducción aproximada al castellano sería activo, práctico, emprendedor, virtudes que ya desde tierna edad desarrollaría este joven revolucionario, quien paradójicamente nació en el seno de una familia acomodada de hacendados guanajuatenses. Inmiscuido desde temprana edad en el trabajo hacendario por cuestiones familiares, Práxedis se dio cuenta de las lamentables condiciones laborales de los peones y campesinos. Fue este un elemento crucial en el rumbo que tomaría posteriormente su vida. Como muchos y otros jóvenes de su época, Práxedis comenzó a desarrollar ideas revolucionarias en torno a la libertad y la justicia. Había, sin embargo, una gran diferencia entre Práxedis y el resto. Él no solo desarrolló estas ideas, sino que las puso en práctica asumiendo los riesgos y las consecuencias. Cualquier otro en la posición de Práxedis se rinde ante las comodidades de su estatus social, conformándose tan solo con verter sus pensamientos incendiarios en tertulias familiares o en escritos obtusos redactados desde la confortable poltrona de su habitación. Práxedis pudo haberlo hecho, pero prefirió dejarlo todo por luchar por sus ideas, ahí donde realmente podían representar algún cambio, más allá de la teoría y los buenos deseos. Lo hizo primero con la pluma en periódicos críticos con el gobierno, como el Diario del Hogar, el Demófilo y el Hijo del Ahuizote. Perseguido por sus agudas invectivas contra el gobierno, Práxedis hubo de huir hacia Estados Unidos, donde trabajó como estibador en el puerto de San Francisco. El contacto con los obreros y la precariedad de las condiciones de trabajo que él mismo sentiría en carne propia afinarían su sensibilidad y le permitirían definir su posición política. Es justo en ese momento que decide unirse desde el exilio al Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, en el cual se convierte rápidamente en una de las figuras intelectuales más influyentes. Práxedis siempre alternó con notable equilibrio la pluma y la acción, pues al tiempo que escribía para el periódico magonista Regeneración, participó activamente en la organización de huelgas y manifestaciones obreras, tanto en México como en Estados Unidos. Las ansias de justicia de Práxedis no conocían límites y allende las fronteras buscó crear conciencia social entre los mexicanos a ambos lados del río Bravo, tomando parte en la creación de escuelas libertarias, grupos de teatro, conciertos, entretenimiento y conferencias con el fin de imprimir un nuevo contenido revolucionario a las actividades sociales tradicionales. Práxedis regresó a México para atender el llamado a las armas de Francisco I. Madero. Era lo único que le faltaba por experimentar en su lucha personal por la libertad y la justicia social. Ya lo había hecho con el arado cuando se puso del lado de los campesinos en su propia hacienda. También lo hizo con el martillo cuando se desempeñó como obrero en Estados Unidos, habiendo tenido que huir de México. Lo hizo también con su virtuosa pluma derramando tinta contra los malos gobernantes, y ahora lo haría con el fusil, presto a derramar esta vez sangre, ya sea la de los enemigos del país o la propia. Era pues Práxedis el revolucionario total, y con apenas 28 años de edad, más joven que unos entonces desconocidos Villa y Zapata, apuntaba a ser uno de los personajes más decisivos de la Revolución Mexicana. Pero la vida es caprichosa y en apenas cuestión de segundos puede cambiar la suerte y el destino de cualquiera. A las pocas semanas de haber estallado la revolución, Práxedis cayó muerto en el campo de batalla luchando por sus ideales. Ricardo Flores Magón, una de las personas que más lo admiró en vida, lamentó así el suceso. A los primeros disparos del enemigo, Práxedis cayó mortalmente herido para no levantarse jamás. Una bala había penetrado por el ojo derecho del mártir, destrozando la masa cerebral, aquella masa que había despedido luz intensa que había hecho visible a los humildes el camino de su emancipación. Y debe haber sido la mano de un desheredado, de uno de aquellos a quienes él quería redimir,
la que le dirigió el proyectil que arrancó la vida al libertario. Este país está en deuda con un héroe casi anónimo, Práxedis Guerrero, quien nacido en el seno de una familia acomodada, es uno de esos poquísimos hombres que lucha por el bien común, sacrificando el propio sin mayor interés que el de hacer justicia. Notó desde muy joven que la realidad en la que vivía distaba mucho de ser equitativa. En su propia casa se dio cuenta de que unos tenían mucho materialmente y otros no tenían nada y tomó conciencia de ello. Supo que se necesitaba un cambio, pero más importante que eso, supo que él mismo podía ser parte de ese cambio y así buscó hacer la revolución, poniéndose él mismo como palanca, echando mano de sus posibilidades y siempre buscando poner en práctica su máxima: la justicia no se compra ni se da de limosna, si no existe, se hace. Y hoy la Cámara de Diputados y la editorial Casa del Hijo del Ahuizote le hace justicia a este revolucionario a través de la impresión en español de la obra Morir de pie, vida, época y escritura de Práxedis Guerrero, autoría del notabilísimo investigador Ward S. Albro, y con la que hoy recordamos a este mexicano que hizo de esta una patria más justa. Muchas gracias por su atención.